Bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el Salmo 22. Esta ya es nuestra cuarta sesión y creo que va a ser la última en este Salmo. Como recordarán, en las tres primeras sesiones estuvimos considerando diferentes aspectos en cuanto al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en el momento en que estaba siendo crucificado y luego el tiempo, las horas que pasaron allí en la cruz. Y realmente es un hecho insólito, un hecho asombroso, porque este salmo fue escrito 1000 años antes de que estas cosas ocurrieran y sin embargo hemos estado viendo cómo todo ello se cumplió con total exactitud, lo que nos lleva a confiar. Tenemos muchas razones para confiar, pero esta también es una más, a confiar en la palabra de Dios, como una palabra inspirada por Dios mismo. ¿De qué otro modo estas cosas que fueron dichas 1000 años antes podrían llegar a cumplirse con tanta perfección, con tanta exactitud? Pues solamente porque el Espíritu Santo las inspiró previamente. Ahora bien, como decía, las tres primeras sesiones han tenido que ver con los sufrimientos de Cristo. Ahí hemos visto, en primer lugar, recuerdan ustedes, el desamparo del Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego, en la segunda sesión, consideramos esa contradicción. Cristo entregando su vida para salvar a los pecadores y al mismo tiempo los propios pecadores insultándole, menospreciándole, burlándose de él. Vimos la grandeza del amor de Cristo al mismo tiempo que consideramos también, muy a pesar nuestro, la miseria, la bajeza del ser humano. Y finalmente, en la sesión anterior, tuvimos ocasión de ver los sufrimientos físicos de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que el abandono de Cristo en la cruz, cuando Él cargaba con la culpabilidad de nuestros pecados y había sido desamparado por Dios, pues era lo que más le dolía sin lugar a dudas, pero no es menos importante tampoco el sufrimiento físico, aquellos momentos en cuanto estaban siendo horadadas sus manos y sus pies, el esfuerzo, la agonía de estar clavado en una cruz en una posición muy incómoda, como él se secaba su boca, la fiebre le subía, se asfixiaba al respirar, tantas y tantas cosas propias de la crucifixión. Bueno, pues terminamos la última sesión justo a las puertas mismas de la muerte. Y en todos los casos, al acabar cada uno de estos estudios, lo que estuvimos viendo es que el Señor Jesucristo no se movía de su posición. Él seguía confiando de una manera total y absoluta en su Padre Celestial. Y la última oración que consideramos era justo, ya digo, a las puertas, en el umbral de la muerte. Cuando terminamos dijimos que ya era el momento en que Él estaba entregando su espíritu. Ahora tenemos que continuar nuestro estudio y lo vamos a hacer a partir del versículo 22. Y aquí lo que vamos a considerar, lo que vamos a ver, es la respuesta de Dios, del Padre, a su Hijo, a Cristo. ¿Qué respuesta le va a dar? Y vamos a notar que sin transición alguna, inmediatamente el Padre está contestando a la oración del Hijo. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace resucitándole de entre los muertos. La resurrección de Cristo de entre los muertos para posteriormente ascenderlo a los cielos y ser glorificado sentado a la misma diestra de la majestad en las alturas, esa es la respuesta de Dios al sufrimiento, al sacrificio de su Hijo. Es verdad que lo habían menospreciado cuando estaba en la cruz. Le estaban diciendo cosas como aquello que recuerdan ustedes. Se encomendó a Dios, líbrele él si le quiere. A otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Bueno, es verdad, en la cruz había estado allí, sujeto a aquellos clavos, pero más que a los clavos, a su amor por el ser humano, por cada uno de nosotros. Y no bajó de la cruz. No bajó porque no había otra forma de salvarnos, sino permanecer allí y morir, entregar su vida por nosotros. Pero una vez terminada esa obra, el Padre tenía algo que decir. No podía guardar silencio. Era su Hijo amado. ¿Y cómo respondió? ¿Cuál fue su contestación? Bueno, como digo, su contestación fue levantarle de entre los muertos.
Y fue Dios quien le levantó de entre los muertos. Como sabemos, el Señor Jesucristo había dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículo 18, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Esto quiere decir que Él estaba entregando su vida voluntariamente, pero también que Él podía resucitarse a sí mismo, si hubiera querido. Tenía poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. Sin embargo, ustedes leerán en bastantes ocasiones en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, que fue Dios quien le levantó de entre los muertos. En las predicaciones de Pedro, en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, lo pueden encontrar. Pero, sin embargo, el Señor Jesucristo esperó, como estoy diciendo, a que fuera el Padre quien le resucitara, no Él mismo quien se resucitó a sí mismo. ¿Por qué? Porque en todo el Señor Jesucristo estaba mostrando su dependencia, su sumisión del Padre Celestial. Y por eso mismo, esta vindicación que Él esperaba tendría que venir de su Padre, para que también de alguna manera todos nosotros pudiéramos ver cuál fue la respuesta de Dios el Padre al sacrificio que el Señor Jesucristo había hecho. Nosotros hoy, mirando hacia la cruz y mirando también la resurrección, podemos estar plenamente seguros de que nuestra justificación ha sido realizada. Alguien podría tener la duda de otro modo. ¿Habrá estado satisfecho Dios el Padre con el sacrificio realizado por su Hijo a favor nuestro por nuestros pecados? Bueno, pues si no lo hubiera resucitado tendríamos la duda, pero como dice el apóstol Pablo, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y fue el Padre quien lo resucitó, mostrando de este modo, de una forma inequívoca, que estaba plenamente satisfecho con la obra que su Hijo había realizado a nuestro favor. Nosotros tenemos seguridad en este hecho, en su muerte y en su resurrección. Ambos completan esta obra de la cruz. Ahora, por lo tanto, puesto que en esta parte del Salmo lo que vamos a considerar es la respuesta del Padre resucitando a su Hijo de entre los muertos, el tono tiene que ser necesariamente diferente. Ya no es el tono anterior de tristeza, de sufrimiento, de dolor. Aquí no, aquí es todo lo contrario. Aquí es alegría, agradecimiento, adoración. Adoración porque Dios le ha resucitado de entre los muertos y porque ahora puede invitar a los hombres a ser salvos. Aunque lo que el Señor Jesucristo va a hacer inmediatamente es invitar a esos hombres a adorar a Dios, a reconciliarse con Él y a adorarle. Les va a ofrecer la salvación que ha conseguido para ellos, pero aún más. La meta fundamental que tenemos que darnos cuenta de nuestro Señor en estos momentos es que Él quiere que se unan, que los hombres a los que está salvando se unan a Él en adoración a su Padre Celestial. Así que vamos a ir viendo a lo largo de esta parte, de esta última sección del Salmo, cómo se van añadiendo poco a poco nuevas personas a Cristo para adorar a su Padre Celestial. Veremos al comienzo que es simplemente un pequeño grupo de fieles, un remanente fiel, que adoran juntamente con Cristo al Padre. Pero ese círculo cada vez se va ampliando, se va haciendo mucho más grande, y incluyendo a grupos mucho mayores. Al final son todas las naciones, pero no solamente son personas cada vez más lejos, sino también personas de distintas condiciones, personas que están en un estado de prosperidad, personas que están pasándolo muy mal, personas que incluso ya han muerto y personas que están todavía por nacer. O sea, estos círculos se van ampliando en el espacio, en el tiempo. El eje central siempre es el mismo, no puede ser otro, la cruz y la resurrección de Cristo. La cruz y la resurrección. Y se va ampliando para incluir, para incorporar a esta nueva familia de hijos de Dios, para incluirlos en la adoración al Padre Celestial. Este es el propósito último de nuestra salvación, convertirnos en adoradores auténticos, genuinos, de verdad, de Dios. No hay otro propósito. Y esto es lo que el Señor Jesucristo va a conseguir por medio de la cruz.
Por lo tanto, la cruz es importantísima, es fundamental. He dicho que es el eje central. Es como un faro que a todos atrae. El Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, usted igual me escucha desde cualquier parte del mundo, no lo sé. Yo estoy aquí en España. Usted puede estar en cualquier otra parte. Y al final, seguramente, si usted es un creyente, compartimos esta fe. Y esta fe, ¿en dónde la hemos depositado? Pues tanto usted como yo la hemos depositado en Cristo. Concretamente, en la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. Cristo fue levantado y todos nosotros, desde distintos ángulos, nos unimos, miramos a Cristo para ser salvos desde todos los términos de la tierra. Esto es lo que Él ha conseguido para nosotros, para la gloria de Dios. Así que entonces vamos ya a entrar en el desarrollo de este salmo y podríamos decir que el salmo trata, bueno, de los temas que acabo de mencionar, pero por poner un título, podríamos decir que trata de Cristo y sus hermanos. Esto lo tenemos que matizar y explicar, pero lo vamos a ver rápidamente. Cristo y sus hermanos. Fíjense cómo empieza diciendo el Salmo en el versículo 22, Salmo 22, versículo 22 al 24, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces, bajo este título genérico de Cristo y sus hermanos, vamos a ver distintos puntos, distintos apartados. El primero de ellos es la formación de un nuevo pueblo. Son lo que acabamos de mencionar aquí al comienzo de este versículo, los hermanos de Cristo. Anunciaré tu nombre, el nombre de Dios, a mis hermanos. Hay una nueva familia. ¿Recuerdan ustedes en esa otra porción paralela del Antiguo Testamento que describe con la misma exactitud los sufrimientos de Cristo, aunque ya dijimos que desde otra perspectiva? Estoy pensando ahora en el Salmo 53, bien conocido por todos nosotros. Allí el desarrollo es muy parecido y en un momento dice que una vez que el Mesías haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué significa esto de verá linaje? Bueno, verá descendencia. El triunfo de la cruz, el triunfo de Cristo en la cruz, ha conseguido la formación de una nueva congregación en el mundo. Bueno, realmente lo que nosotros conocemos como la Iglesia de Cristo. Pero esta congregación de redimidos, de salvados, aquí son llamados hermanos, hermanos de Cristo. Es algo asombroso, sin lugar a dudas. Somos su familia, somos hijos de Dios y hermanos, juntamente con Cristo, salvando las grandes diferencias que esto tiene. Luego vamos a hablar un poco más de ello. Así que lo primero de todo es que como consecuencia de la respuesta de Dios a la oración de Cristo, resucitándole de entre los muertos, se forma un nuevo pueblo, una nueva congregación de hermanos de Cristo, que el Nuevo Testamento, ya digo, nos aclara que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Se puede ver desde distintos ángulos, no cabe duda. El segundo punto tiene que ver con la labor de Cristo una vez resucitado. Y vamos a ver que esta labor se centra, como dice aquí mismo, en anunciar tu nombre a mis hermanos, en anunciar el nombre de Dios a estos que creen en el Mesías, en Cristo, a sus hermanos, anunciar su nombre. Tal vez nosotros lo enfocaríamos desde otro punto de vista, diríamos, hombre, lo más importante una vez que Cristo ha resucitado, ha muerto y ha resucitado, ¿qué es? Pues ir corriendo a predicar la salvación a las personas. Podemos ser salvos en Cristo, por medio de su obra en la cruz. Bueno, sin duda esto es importantísimo, nadie lo puede discutir. Es un hecho repetido una y otra vez en el Nuevo Testamento por todos los predicadores, por los apóstoles y por cualquier predicador. Pero aquí Cristo pone el énfasis, establece una prioridad distinta.
lo más importante en este momento es anunciar tu nombre a mis hermanos. El gozo supremo de Cristo en estos instantes es poder compartir la gloria de Dios, de ese Dios que la ha levantado de entre los muertos, poderla compartir con todos los que creen en Él. Quiere hablarles de las maravillas de Dios su Padre. Esto es en realidad lo que significa anunciar tu nombre. Ya sabemos que el nombre de Dios implica la persona de Dios, todo lo que Dios es, los atributos, el carácter que conforman su persona. Esto es lo que Cristo quiere anunciarlo. Y lo empieza a hacer en el mismo instante en que le ha resucitado, ha contestado a su oración y le ha resucitado de entre los muertos. Tiene ese deseo incontenible de hablar de la belleza, de la hermosura, de la santidad de su Padre. Y qué importante es esto, ¿no es cierto? Qué importante es esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nuestra naturaleza caída, el mismo diablo, ha estado constantemente, y lo está, inundando nuestra mente de cosas malas, de pensamientos negativos acerca de Dios. Siempre tenemos esa tendencia a culpar a Dios, el hombre natural la tiene, de culpar a Dios por todo lo malo que pasa y olvidarse de Dios también cuando le pasan cosas buenas y no darle gracias. Pero sobre todo pensar mal de Dios. Dios me quiere quitar la vida, Dios no me va a dejar disfrutar, la santidad es una cosa que me va a privar del gozo auténtico de las cosas. Y siempre pensamientos negativos en cuanto a Dios. Y Cristo quiere hablar bien de su Padre, que todo el mundo sepa que eso es mentira, que es falso, que toda esa basura que el diablo quiere meter en nuestras mentes es eso, es basura y es mentira. Que Dios, por el contrario, es alguien infinitamente bello, infinitamente bueno, lleno de bondad, de misericordia, de santidad, de justicia, de tantas y tantas cosas. Y el Señor quiere hablar de eso. Y lo había estado haciendo siempre. Cuando Él estaba terminando su ministerio público, y en esos momentos tan solemnes, en el aposento alto con sus discípulos, ya saben ustedes, desde el capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan, allí hizo ciertas declaraciones importantísimas. Bueno, el capítulo 17 es una oración a su Padre en los momentos, en los instantes antes de morir. Y allí estaba haciendo una recapitulación de lo que había sido su ministerio a lo largo de esos 3 años. Y nos dice el versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto es lo mismo que estamos viendo ahora en el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y dice aquí, ya lo he manifestado. Ya digo, este capítulo 17 es una oración a las puertas de la crucifixión, la última ocasión en que el Señor estaba con sus discípulos y estaba orando a favor de ellos, como si fuera como sumo sacerdote que intercedía por sus discípulos a los que en un momento iba a dejar huérfanos, porque iba a morir en la cruz. Y dice, como recapitulación, mirando hacia atrás, a todo lo que había sido esos 3 años de ministerio intenso con ellos, he anunciado tu nombre a mis hermanos. Pero fíjense que un poquito más adelante, en el versículo 26, en este mismo capítulo, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Y lo daré a conocer aún. ¿Por qué? Bueno, el Señor Jesucristo era consciente de que podía explicarles ciertas cosas antes de la cruz, pero había otras que no les podía explicar, pero que era necesario explicárselas también. Pero la cruz era la clave para que pudieran entender todo lo demás, todo eso que les quería explicar pero que no había podido explicar. ¿Por qué razón digo esto? Bueno, porque la cruz es el lugar, es el punto de encuentro del hombre con Dios. No hay ningún sitio donde podamos conocer mejor a Dios que en la cruz de Cristo. Piense en el atributo que usted quiera y no lo encontrará reflejado de una forma tan exacta, tan clara como en la cruz de Cristo. Allí podemos ver la justicia de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia, la clemencia, la sabiduría de Dios. Cualquier cosa en la que usted piense, en cualquier atributo de Dios en el que usted se le pase por la mente, lo va a encontrar de una forma nítida, clara, en la cruz. La cruz es donde Dios
donde nuestro Señor Jesucristo nos da a conocer a Dios, nos lo revela de la forma más clara posible. Por eso dice, os lo he dado a conocer, ya he dado a conocer el nombre de Dios a sus discípulos. Dice, pero lo volveré a dar a conocer. ¿Cuándo? Después de la resurrección. Porque ya con la obra de la cruz terminada, podía demostrarles a todas luces la gloria que se expresa allí, la gloria de Dios, todos los atributos, toda la majestad de Dios allí reveladas. Sin la cruz, pues la revelación de Cristo es incompleta, no puede estar completa. Por eso es tan importante predicar la cruz, y a veces qué poco se predica la cruz. Pero sin la cruz todo lo demás queda en vilo, queda pendiente, queda sin estabilidad. La cruz es la que pone el fundamento, la que establece la base segura donde se puede cimentar todo lo demás. La cruz. Tenemos que predicar cada vez más la cruz de Cristo. Y mucho me temo que en muchos lugares la cruz está siendo olvidada. Piensen ustedes, por ejemplo, ya no solo en las predicaciones. Piensen ustedes en los cánticos. Se habla de alabanzas. Bueno, no todos los cánticos tienen por qué ser alabanzas, algunas veces son peticiones, en fin, hay cánticos de distintos tipos, de confesión también, los salmos son un buen ejemplo de todo ello. Pero bueno, hablo ahora de los cánticos de alabanza. Y piense usted en cuántos de esos cánticos que usted conoce se habla, se expresa, se explica la cruz, la obra de la cruz, o la resurrección de Cristo. Muchas veces se pasa directamente a los triunfos de Cristo, se habla de las bendiciones que esperamos. Pero la cruz, es que sin la cruz la obra está incompleta. Sin la cruz no tenemos el fundamento. La cruz es la base, es el lugar donde nos encontramos con Dios, donde conocemos perfectamente a Dios. Qué necesario es, insisto, volver a pensar en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, buen predicador de la cruz, sin lugar a dudas, él decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde puede haber más gloria para el Hijo de Dios, para el creyente, que en la cruz de Cristo? ¿Dónde podemos adorar mejor a Dios nuestro Padre si no es en la cruz de Cristo? Qué importante es volver a la cruz. Para algunos tendrá que ser un descubrimiento, para otros un redescubrimiento, porque poco a poco la cruz va quedando a un lado, marginada, porque la cruz supone vergüenza. Para unos es locura, para otros es debilidad, decía Pablo cuando escribía a los Corintios. Pero la cruz para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es en la cruz. Y Cristo, una vez resucitado, dice, voy a anunciar tu nombre a mis hermanos. Voy a hablarles de la cruz y de tu respuesta en la resurrección, porque eso es la clave de todo lo importante para nosotros, de toda su salvación para nosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, este deseo ardiente de su corazón, de volverse a encontrar con sus discípulos, a los que ahora ya considera sus hermanos, estar nuevamente con ellos. Este era su deseo. ¿Cómo ardía su corazón pensando en esto? ¿Recuerdan ustedes lo que les dice el Señor a aquellas mujeres asustadas que se lo encuentran, a las que se les aparece después de resucitar? ¿Qué les dice? En Marcos, en el capítulo 16, los versículos 6 y 7, les dice allí, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Es decir, el Señor y los ángeles anuncian a estas mujeres, no está aquí en la tumba, ha resucitado. Lo repite varias veces en los distintos episodios después de la resurrección. Y en todos ellos hay este elemento en común. Id a Galilea, allí os encontraréis con él. Este deseo que el Señor tenía de encontrarse con sus discípulos. ¿Para qué? Para anunciar el nombre de Dios, para hablarles de las maravillas de Dios su Padre que le había resucitado de entre los muertos. Bien, en tercer lugar, tenemos que hablar del propósito de Cristo con sus hermanos. ¿Y cuál era su propósito
en estos momentos? Bueno, pues su propósito era múltiple. Por un lado, animarles, consolarles, socorrerles. Todas estas cosas. Animarles, confortarles, socorrerles. ¿Por qué esto era importante? Bueno, en realidad tenemos que pensar en qué estado quedaron los discípulos en aquellos momentos cuando vieron que arrestaban a su maestro, que lo juzgaron injustamente y que lo llevaron posteriormente a morir en una cruz, con todo lo que eso implicaba de humillación, de menosprecio, de sufrimiento. ¿Y dónde estaban los discípulos en ese momento? Pues habían huido, avergonzados, asustados, temerosos de que, vaya, lo habían abandonado. Y Cristo se tuvo que enfrentar él solo a todo aquello. ¿Cómo se sentirían aquellos discípulos después de esta traición, de este abandono? Pues entiendo que se sentirían, por un lado, avergonzados y por otro lado, temerosos. Avergonzados porque habían fallado a su maestro, sin lugar a dudas. Avergonzados. Hasta el mismo Pedro, que había dicho: Señor, puede que todos estos te abandonen, pero yo allí estaré contigo. Pase lo que pase, cuenta conmigo. Y el Señor le había dicho que lo conocía bien. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que el Señor había dicho. Pedro estaba equivocado y ahora tan avergonzado, no había sido capaz de mantener su palabra. Avergonzados. Y por otro lado, temerosos. ¿Por qué? Pues porque si con su maestro habían hecho todo aquello, ¿qué harían con ellos si les pillaban? Si seguían haciéndose notar y continuaban predicando lo mismo que su maestro había predicado. ¿Qué pasaría con ellos? Pues probablemente lo mismo que había pasado con su maestro, que los apresarían y también los condenarían. Como sediciosos, como traidores a la patria, bueno, las mismas causas por las que condenaron al Señor Jesucristo. Entonces, estos discípulos, avergonzados, con miedo, necesitaban esto que estoy diciendo, la consolación, el ánimo, el socorro del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Él se proponía también hacer con ellos. Ya he dicho, en primer lugar, lo más importante de todos, anunciar el nombre de Dios, pero también esta necesidad emocional, espiritual, que ellos tenían en este momento. Es maravilloso el Señor, cómo conoce perfectamente todas nuestras necesidades y viene en cada momento a darnos lo que necesitamos. Así que dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esto es citado por el autor a los Hebreos, este mismo pasaje, y es muy interesante que vayamos allá. Eso está en Hebreos, en el capítulo 2. Cita exactamente el pasaje, Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Esta unión, ¿no? El que santifica, que es Cristo, por su obra en la cruz, nos santifica. Los que son santificados, nosotros que creemos en Él, de uno son todos. Es decir, llegamos a formar esta familia, como antes he dicho, Cristo y sus hermanos. Dice: por lo cual, y es aquí donde yo quiero llamar su atención, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré, y aquí está la cita del Salmo 22, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Pero fíjense cómo introduce la cita del Salmo 22. Dice: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y esto es asombroso, es increíble. Sus discípulos, se habían avergonzado de su maestro. Y habían temido, y habían huido, y le habían abandonado. Pues si usted y yo pasáramos por una situación similar a la del Señor Jesucristo, tal vez tuviéramos ese sentimiento dentro de nosotros. Primero, de malestar, de frustración. Hombre, yo lo he dado todo por ellos, y ellos, cuando llega el momento en que los necesito, me abandonan. No sé si usted se ha sentido alguna vez abandonado por algún amigo en un momento crítico de su vida. ¿Verdad que le disgusta?
y la próxima vez es difícil ya tratarle con esa cercanía, con esa amistad. Hay algo, la amistad se duele, se resquebraja. Algo se pierde en el camino cuando ocurren esas cosas. Y el Señor Jesucristo podría sentirse de ese mismo modo. Hombre, me han abandonado, se han avergonzado de mí, ahora me voy a avergonzar yo de ellos. Pero no dice eso. Dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. No se avergüenza. Es asombroso. ¿Habría tantas razones por las que Él se podría avergonzar de nosotros? Tal como nosotros somos hombres pecadores, indignos, que nos conoce perfectamente, que no somos lo que muchas veces parecemos ante los demás, sino que Él conoce nuestras miserias, nuestra pobreza, en todos los sentidos. El Dios omnipotente, el Dios sabio, el Dios justo, el Dios santo. ¿Cuántas razones tendría para no tratarse con nosotros y avergonzarse de nosotros? Y sin embargo, después de morir en la cruz y haber sufrido nuestro abandono y también el menosprecio de las personas, dice, pero sigue invitando a las personas a ir a Él. Y les trata de esta forma, los quiere incluir en su familia. No solamente que no se avergüenza de ellos, sino que quiere hacerlos miembros de su familia, tratarlos como hermanos. Es asombrosa la gracia de Dios, asombrosa. No solamente que no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da lo que no nos merecemos. Nos da este trato de favor tan grande, tan maravilloso, es increíble. Fíjense las palabras del Señor a María Magdalena cuando se encuentra con ella inmediatamente después de haber resucitado, que fue la primera en ver al Señor resucitado. En Juan, en el capítulo 20 y versículo 17, dice allí, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Fíjense la misma nota, ¿no? Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Inmediatamente después de resucitar, ya está llamándoles hermanos, que es la misma idea que acabamos de ver recogida por el autor a los Hebreos. No se avergüenza de llamarles hermanos. Y a María Magdalena, ves y diles a mis hermanos. Diles lo que te he dicho, que te estoy llamando y que les estoy considerando, llamando mis hermanos, porque los aprecio, porque me he olvidado de todo lo demás. Lo único que busco es su bien. Es verdad que aquí notamos cierta diferencia. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay una diferencia. Somos hijos de Dios, pero no en el mismo nivel, no en el mismo orden. Él es el Hijo unigénito de Dios. Nosotros somos hijos adoptados de Dios. Y desde luego somos hombres. Él es el Cristo de Dios, el Dios hecho hombre. El Hijo de Dios. Hay una gran diferencia, un abismo insondable entre ambos. Pero, en cierto sentido, también esto es verdad. Somos hermanos, una vez que hemos salvado esas diferencias. Y somos hermanos porque Dios, por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, nos ha dado el derecho, como dice Juan en el capítulo 1 y versículo 12, el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, qué importante y qué grande es todo ello. Nos ha colocado en una nueva posición. Ahora, en esta nueva posición, Él es nuestro Salvador. Y como nos salva, llegamos a ser también sus hijos. Pero hay algo más que el Señor ha llegado a ser después de morir y resucitar en la cruz. Y no siempre los creyentes lo tienen en cuenta. Miran a Cristo como su Salvador. Y indiscutiblemente, ese es el lugar por donde hay que comenzar y es lo más importante de todo. Él es nuestro Salvador. Pero no restemos importancia tampoco a lo que viene a continuación, que Cristo ha conseguido en aquellos momentos, por medio de su obra. Él es nuestro Salvador y, algo que enfatiza mucho el autor a los Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Y aquí, cuando ahora el Señor resucitado quiere juntarse con estos discípulos asustados, temerosos, avergonzados, pues Él quiere fortalecerles, socorrerles. Es importante que ejerza como sumo sacerdote con ellos. Y eso es lo que va a hacer aquí. Ha llegado a ser sumo sacerdote nuestro por medio de su obra en la cruz, por medio de su resurrección.
y ahora va a ejercer de esto. ¿Por qué digo que ha llegado a ser sumo sacerdote por medio de todo esto que acabamos de ver en el Salmo 22? Desde el principio hasta ahora, donde hemos comenzado esta sesión. ¿Por qué? Porque allí el Señor Jesucristo aprendió algo que le capacitaba para ser nuestro sumo sacerdote. Fíjense, aprendió algo importantísimo que le capacitaba para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Algo que en esos momentos tanto necesitaban aquellos discípulos. Fíjense cómo lo explica el autor a los Hebreos en el capítulo 5 de Hebreos, versículos 7 al 10. Es un pasaje complejo, pero importantísimo. Vamos a leerlo. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Todo esto hace referencia a todo el sufrimiento, a las oraciones del Hijo cuando estaba en la cruz. Y aquí nos dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue oído? Pues no porque Dios le libró en esos instantes del sufrimiento de la cruz, sino porque a continuación Dios lo resucitó de entre los muertos, una vez que había muerto. Y ahora dice, y aunque era hijo, es aquí donde yo quiero llamar la atención, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, digo que aquí hay algunas cuestiones complejas. Por ejemplo, ¿por qué dice que Cristo aprendió la obediencia? ¿O por qué dice también que aprendió la obediencia y fue perfeccionado? ¿Es que acaso Cristo no era el Hijo obediente del Padre, perfecto en todo, más sublime que los mismos cielos, como dice el mismo autor a los Hebreos? ¿En qué quedamos? ¿Era obediente, era perfecto o tenía que aprender obediencia y ser perfeccionado? Bueno, pues el texto realmente puede aparentemente generarnos esta duda, pero si lo entendemos en su contexto, es fácil, es fácil. El Señor Jesucristo es el Hijo obediente de Dios, siempre lo ha sido, nunca desobedeció a su Padre Celestial. Él podía decir lo que ninguno de nosotros podemos decir. ¿Se acuerdan ustedes? Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Yo no lo podría decir, si lo dijera yo sería un mentiroso. Porque yo no hago siempre lo que agrada a Dios. Quiero hacerlo, intento hacerlo, pero muchas veces fracaso. Pero el Hijo de Dios podía decirlo, y era verdad. Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Siempre había obedecido. Pero es muy diferente, y aquí es el matiz que debemos de tomar en consideración. Es muy diferente obedecer a Dios en el cielo y obedecerlo aquí en la tierra. En el cielo es sencillísimo obedecer a Dios. Todos los ángeles le obedecen en el cielo donde Él está. El Hijo al lado del Padre, como diría Juan también, en el seno del Padre toda la eternidad, pues claro que obedecía a Dios. No había mayor placer y gozo para el Hijo de Dios que obedecer a su Padre Celestial. Pero usted y yo vivimos en este mundo, ¿no es cierto? Y aquí es muy difícil obedecer a Dios. Aquí obedecer a Dios es nadar constantemente contra corriente. Porque en este mundo, como diría el profeta Isaías, a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Si usted quiere obedecer a Dios y hacer lo bueno, tiene que ir contra el resto de la humanidad. Va a ser un bicho raro, siempre solo, siempre en contra de todo lo demás. No hay principio bíblico que el mundo no haya machacado, que no haya golpeado, que no vaya contra él. Todos los principios bíblicos. Si usted quiere obedecer a Dios en este mundo, va a descubrir inmediatamente lo difícil que es. Difícil porque el mundo es adverso, es enemigo de la voluntad de Dios y porque nosotros mismos somos malos. Este último problema no lo tenía el Señor Jesucristo porque Él era perfecto, pero el primero sí. Aprender a obedecer a Dios en este mundo hostil. Pero es que si no aprendí a obedecer a Dios en este mundo hostil, ¿cómo nos va a entender a nosotros? Que tenemos que obedecer, que somos llamados a obedecer a Dios en un mundo hostil. Pues no nos entendería. Usted oraría a Dios con la duda siempre, ¿me entenderá? ¿Sabrá lo difícil que es obedecer a Dios aquí?
Pero ahora el Señor Jesucristo, porque aprendió la obediencia en ese contexto, aquí, en esta tierra, fue perfeccionado. Lo que viene a decir no es que no fuera perfecto y llegó a ser perfecto, no, sino que fue perfeccionado en el sentido de que adquirió un nuevo título, un nuevo ministerio que antes no tenía. Esto sí que es cierto. Llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote totalmente capaz de entendernos y de interceder por nosotros. Ahora, entonces, fíjense que esto es lo que el autor a los Hebreos está diciendo precisamente aquí, en esta cita que antes he mencionado, en el capítulo 2. Vuelvo de nuevo al capítulo 2 donde hemos leído anteriormente, que recoge la cita del Salmo 22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense en el versículo 17, por lo cual, y es aquí el énfasis, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros. Tenía que ser semejante en todo. También en aprender la obediencia en este contexto, en todo. Aprender lo que significa sufrir en este mundo, por intentar seguir a Dios, por amar a Dios. Tenía que ser semejante en todo. Y él lo fue. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, a los que somos tentados. Esta porción, como ya saben, está en Hebreos 2, a partir del versículo 12 hasta el 18. ¿Qué necesitaban aquellos discípulos? ¿Qué necesitamos nosotros? Pues necesitamos esto, ser socorridos, ser consolados, ser fortalecidos, ser animados. Y él, ahora como hermano, hace todo esto, pero no tanto como hermano, sino como nuestro sumo sacerdote. Como nuestro Salvador nos salva, como nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Esta es una de las grandes glorias de Cristo ahora una vez resucitado, que quiere compartir con nosotros, que tanto necesitamos nosotros de Él. El cuarto punto, hablando de los propósitos de Cristo con sus hermanos, es llevarles a ser verdaderos adoradores de Dios. Dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Uno de los objetivos de Cristo en la cruz es convertirnos en auténticos adoradores de Dios, que le alabemos, que le adoremos de verdad. Quiere convertir nuestras vidas fracasadas, estropeadas por el pecado, alejadas de Dios, quiere convertirnos en hombres, en mujeres que adoramos a Dios, que le adoramos de verdad. Este era el gozo puesto delante de él cuando sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo? Bueno, sí, salvarnos, por supuesto que sí, pero más que eso, convertirnos en adoradores de su Padre Celestial, aquel a quien el Hijo tanto amaba, por quien se entregaba completamente. Esto debe ser nuestra meta, la meta de nuestra salvación a todos los niveles, a nivel individual, a nivel como iglesia de Cristo, en todos los órdenes. Nuestra meta debe ser adorar a Dios. Para esto hemos sido salvados. No para darnos un pasaporte y que lleguemos al cielo y allí sentarnos en un sillón de esos muy cómodos y esperar a que nos traigan lo que nos apetezca beber. El que Coca-Cola, Coca-Cola, el que café, café y el que té. Y todos ahí plácidamente sentados con una gran televisión panorámica delante de nosotros con un montón de canales. Eso no es el cielo. Ni es para lo que hemos sido salvados. Eso es la idea que tienen algunos, me parece. Pero no es el cielo ni es para lo que hemos sido salvados. Hemos sido salvados para convertirnos en verdaderos adoradores de Dios. En tanto que no adoramos a Dios, no estamos cumpliendo con el propósito de nuestra salvación. No estamos manifestando aquello que Cristo estaba buscando de nosotros cuando sufrió tanto en la cruz. No lo estamos haciendo. La meta es
convertirnos en adoradores, como estamos diciendo. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Esta es la meta. Ahora, para poder ser un verdadero adorador, es importante conocer a Dios. No es posible adorar a Dios correctamente sin conocerle. Ustedes recuerdan en la charla que le dio el Señor a la samaritana, a la mujer samaritana en aquel pozo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entró en un debate la mujer intentando esquivar ciertas cosas que no le gustaban de su vida y que el Señor estaba sacando a la luz. Y ella dice, nosotros somos samaritanos, adoramos en tal lugar, en el monte Gerizim. Y le dice el Señor, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de los judíos, y vosotros os habéis apartado. Los samaritanos ya saben que no consideraban todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios, tenían solamente el Pentateuco. Habían dejado fuera partes importantísimas de la palabra de Dios. Por lo tanto, si dejas fuera parte de la palabra de Dios porque no la conoces, porque la ignoras o porque no crees en ella, no puedes ser un verdadero adorador de Dios. Es una contradicción de términos. Y el Señor le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo que viene a ser lo mismo que decir, estáis adorando mal. No estáis adorando de verdad. O aquellos griegos, ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo llegó a Atenas? Eso lo encuentran en el capítulo 17, el versículo 23 de Hechos de los Apóstoles. Y en Atenas, que Atenas era la cuna del saber, donde habían salido tantos y tantos filósofos, allí los sabios se reunían para escuchar algo nuevo constantemente. Y allí es donde Pablo les tiene que decir, hablando de un altar que se había encontrado, dice, curioso, me he encontrado un altar con un letrerito debajo que pone, al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerles al que yo os anuncio. ¿Cómo podían adorar de verdad a un Dios al que no conocían? Imposible. Tanto sabían y desconocían lo más importante. Estaban haciendo el ridículo con toda su sabiduría, porque adoraban a un Dios desconocido. Hay que conocer a Dios para poderle adorar. Por eso dice Pablo, al Dios que adoráis sin conocerles al que yo os vengo a presentar, para que le podáis adorar de verdad. Ahora, esto... Creo yo que los discípulos de Cristo con los que él se estaba encontrando en este momento no tendrían este problema, porque acaba de decir hace un momento en el Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es decir, esos discípulos, esos hermanos sí que conocen el nombre de Dios, por lo tanto le pueden adorar correctamente. Y ya he dicho que el nombre de Dios está relacionado en este contexto con lo que Dios había hecho con su Hijo en la cruz y en su posterior resurrección. Así que él ahora quiere unir a otros hombres en su adoración al Padre. Este es el gozo más grande que tiene el Señor Jesucristo en estos momentos, después de la resurrección. Y dice, alabadle y glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, temedle. Ahora, aquí es importante matizar el asunto, porque los creyentes muchas veces se dividen en dos grupos, los que hacen énfasis en una cosa o los que hacen énfasis en otra. Algunos, tratan a Dios cuando hablan con Él y le adoran de una forma a veces tan vulgar, tan inapropiada, me parece, un exceso de confianza. Y otros lo tratan con tal reverencia que parece que nunca llegan hasta Dios mismo, que siempre se quedan fuera en la puerta. Recordemos lo que nuevamente el autor a los Hebreos decía en el capítulo 4 y versículo 16. Acercaos confiadamente ante el trono de su gracia. Y aquí tenemos dos palabras que son importantes. Dependiendo de dónde pongamos el énfasis, pues seremos de un tipo o de otro. El trono, acercaos hasta el trono de su gracia. ¿Dónde ponemos el énfasis? En el trono. Bueno, pues evidentemente hay que hablar del trono de Dios. Nos acercamos al trono de Dios. No podemos perder de vista ni olvidar la majestad, la grandeza, la santidad, el poder, todo lo que Dios es. No estamos adorando a cualquier ser. Tiene que haber cierta reverencia necesaria ante Dios. No podemos adorar a Dios de una forma chabacana y vulgar, no podemos hacerlo. Nos acercamos hasta el trono de Dios. Y eso tiene que ir acompañado de reverencia, de respeto.
Pero por otro lado, podríamos poner el énfasis en el otro componente, el trono de la gracia. Y la gracia nos habla de confianza. Podemos acercarnos hasta el trono de Dios con confianza, porque Él nos acepta, porque Él nos ama, porque Él nos recibe a pesar de todo lo que somos. Ambas cosas, confianza y respeto, reverencia. Eso debe de conformar la auténtica adoración a Dios. No nos olvidemos de ninguna de las dos cosas, con confianza pero con reverencia. El trono de la gracia. Estas dos cosas. Bueno, pues el Señor nos invita ahora a que nos unamos a Él en este temor reverente para acercarnos hasta su Padre Celestial y adorarle. Dice, glorificadle también. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Este término es interesante también. Glorificad. ¿Qué es darle gloria a Dios? Bueno, básicamente, glorificad es darle el debido peso. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Bueno, pues darle la importancia que se merece, la importancia que tiene. Eso es glorificarle. Darle el peso que tiene, la importancia que tiene. ¿Y qué importancia tiene Dios? Bueno, pues después de lo que acaba de hacer en su obra en la cruz, de lo que el Salmo 22 nos ha hablado detalladamente, pues, ¿qué importancia debe tener Dios para nosotros? Pues toda, absolutamente toda. Dios se merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que esperamos tener, todo, se lo merece todo. Esa es la importancia que le debemos dar. Es que no hay otra opción. Y cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, lógicamente entendemos lo que significa glorificarle, darle la importancia de vida, darle todo lo que tenemos. Ya no nos asustarán esas frases que a veces pueden dejar un poco parados a algunos que se acercan por primera vez al Evangelio, cuando el Señor Jesucristo dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Una negación absoluta de todo lo que nosotros somos para darle paso a Él. El que no me ama a mí más que a padre, a madre, a hermanos, a mujer, a hijos, no es digno de mí. Eso es darle toda la importancia que tiene. La tiene toda. Y darle menos que todo es robarle. Y esto significa glorificarle. No podemos, por lo tanto, glorificarle con nuestras bocas y quedarnos con nuestras vidas. La verdadera adoración implica darle todo lo que somos a Él. Darle toda la importancia. Y darle eso significa rendirle en una sumisión absoluta y total toda nuestra vida. Todo lo que somos. ¿Y cuál es la razón de esta adoración? Bueno, el Salmo 22 continúa diciéndonos porque no... Voy a buscarlo de nuevo. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. La base, el fundamento de la adoración tiene que ser la obra de la cruz y la resurrección. No menospreció ni abominó la aflicción del afligido, la cruz. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Le oyó cuando le resucitó de entre los muertos. Así que la clave, la base de nuestra adoración tiene que ser la obra de la cruz en todos estos componentes que tiene. El sufrimiento de la cruz, la resurrección, la glorificación. Y aún me atrevería a añadir también su segunda venida en gloria para completar esa obra, la obra de la cruz. Esta es la base de nuestra adoración. Perder de vista todos estos elementos, todos estos conceptos tan importantes, es olvidarnos, es salirnos, estar fuera de juego, no saber, no estar en la onda, en la sintonía correcta. Eso no será adoración. Así que esto es lo que Cristo quería, convertirnos en verdaderos adoradores de su Padre Celestial por lo que Él había hecho. ¿Se dan cuenta cómo siempre el Hijo está derivando la mirada de todos los hombres hacia su Padre Celestial? Cuánto tenemos que aprender también de Él, ¿no? Como hijos, como hermanos ahora. Bien, el quinto punto en nuestra reflexión hoy tiene que ver también con otro propósito de Cristo con sus hermanos.
Y este propósito, este nos gusta también mucho, seguro que sí, es satisfacer sus necesidades, todas sus necesidades y anhelos eternamente. Fíjense bien en esta última nota, ¿no? Eternamente. Satisfacer todas las necesidades y anhelos de sus hermanos eternamente. Bueno, hay que ver siempre las cosas en esa perspectiva, en la perspectiva eterna. Puede que en este mundo no tengamos todo lo que queremos o lo que necesitamos, pero Dios se compromete a hacerlo eternamente. Fíjense cómo dice el versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Esta es la idea, ¿no? Dice, notemos que comienza diciendo que Cristo pagará sus votos. ¿Y qué votos son estos? Pues probablemente se refiera a algún voto que él había hecho mientras estaba en la cruz. Si era librado, pues cumpliría estos votos. Y ahora, una vez que ha sido librado, se dispone a cumplirlos, a llevarlos a cabo. ¿En qué consistían estos votos? Bueno, pues entiendo que tenía que ver, como ya estoy diciendo, en mostrar la fidelidad de Dios, cómo le había liberado de entre los muertos y le había resucitado. Eso era. Dios quería, el Hijo pedía ser librado para poder hablar de la fidelidad de Dios a otros. Esto era algo muy grande. Ahora, normalmente cuando un israelita hacía un voto y luego tenía que pagarlo, eso iba acompañado de un sacrificio, que solían ser sacrificios de acción de gracias, de paz, en fin, de otro tipo. Pero era ese tipo de sacrificios que una parte del animal quedaba para el sacerdote, otra parte era para Dios, pero había una parte que era para el que ofrecía el sacrificio y lo compartía. El propósito era compartirlo con las otras personas de su círculo que estaban invitados a ese sacrificio. Era una forma de pagar sus votos. Y había una comida muy alegre, muy satisfactoria, y el Señor Jesucristo presenta bajo este aspecto, bajo esta figura, lo que Él se proponía hacer ahora. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Ahí, en esa comida alegre, donde se adoraba a Dios, es donde sus discípulos eran plenamente saciados. No lo olvidemos. La plenitud para nuestras vidas la vamos a encontrar cuando nos unimos en la adoración a Dios junto con nuestros hermanos, como iglesia. También individualmente, sin duda, pero aquí viene una satisfacción especial. La iglesia reunida que adora a Dios es una iglesia que vive satisfecha, que vive contenta, que vive feliz, realizada plenamente, porque es ahí donde se encuentra la plena realización de nuestras vidas, en la adoración a Dios y en la adoración comunitaria también. Ahora, dice que vivirá vuestro corazón para siempre. Bueno, para siempre es mucho decir, porque para siempre es todo lo que tenemos por delante, y lo que tenemos por delante es nada más y nada menos que la eternidad. Desde luego, si pensamos en estas palabras desde la perspectiva de que las pudo decir el rey David, que de hecho las dijo y las escribió, pues diríamos que es una exageración más allá de toda lógica. Pero si pensamos en que eran un anticipo de lo que el Señor Jesucristo iba a decir, pues nos parece que es realmente que es coherente, porque Él sí que podía hacer una afirmación de ese tipo. Vivirán para siempre, y su corazón será saciado para siempre. Él lo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida, nunca más vendrá a condenación. Es la vida eterna la que Él nos da. Un concepto que en el Evangelio de Juan se repite una y otra vez, vida eterna. He venido a daros vida eterna. Él habla en otro momento también en el Evangelio de Juan, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creyeran en Él. Esa vida abundante, plena, a raudales, que Dios nos da, ahora por medio de su Espíritu Santo, y cuando estemos en su presencia, porque Él mismo estará ya con nosotros, saciándonos de todo. Así que
este deseo del Señor, del Hijo, de saciar plenamente a todos aquellos que creen en Él. Una invitación a unirnos a la adoración juntamente con Él para disfrutar eternamente de todo lo que Él es. En sexto lugar, hablamos del propósito de Cristo, de otro propósito de Cristo, y es que todas las naciones adoren a Dios. Vamos al versículo 27, dice aquí: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Quiere que todas las naciones adoren a Dios. Vemos que el círculo se va ampliando. A lo primero eran simplemente los más cercanos, esos fieles creyentes que le han acompañado, pero ahora el círculo se va ampliando y se va ampliando desmedidamente, ya no tiene límites. Todas las naciones son incluidas. Y esto nos recuerda necesariamente que la salvación que Cristo ha conseguido no se limitaba exclusivamente al pueblo judío. Él mismo, el Señor Jesucristo, habló: tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo de llamar para que vengan y formen todas un solo redil. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Pues yo al menos soy de esas otras ovejas, porque soy un gentil. No era de los que formaba parte del pueblo de las promesas de Dios, el pueblo de Israel. Soy un gentil, de los que había quedado excluido de los pactos y de las promesas. Pero ahora, en Cristo y en su obra en la cruz, he sido incluido en la familia, en el cuerpo de Cristo, en su templo que es su iglesia. He sido incluido. Junto con todas estas naciones, soy uno de esos adoradores gentil, de las gentes, de las naciones, que se juntan a Cristo para adorar a Dios su Padre por los méritos de Cristo. Todas las familias, va ampliándose. Ahora, esta adoración y esta salvación no surgen automáticamente. Aquí tiene que haber ciertos requisitos previos que acabamos de leer. Dice que se acordarán, se volverán a Jehová y adorarán delante de Él. Se acordarán, se volverán y adorarán. Esto sí que es una descripción perfecta de lo que es la conversión, ¿no le parece? Se acordarán, se volverán y adorarán. ¿De qué se tenían que acordar? Se tenían que acordar de lo que estamos hablando. Todo el Salmo habla de lo mismo. Se acordarán de la obra de la cruz. Las personas, si se quieren convertir, tienen que volver a pensar en la obra de la cruz y en la resurrección. No hay salvación aparte de esto. Sin la cruz y la resurrección, el hombre está en sus pecados. No hay salvación. No me cansaré nunca de repetirlo. Se acordarán y se volverán. ¿Por qué se volverán? Porque todos nosotros, antes de convertirnos, hemos andado cada uno, como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Fuimos a la nuestra, a nuestro aire, haciendo lo que nos daba la gana y ignorando a Dios. Se acordarán de la cruz, porque Dios se lo va a recordar. Y se volverán. ¿Y para qué se volverán? Bueno, se volverán porque están arrepentidos de haber andado por el camino incorrecto, pero se volverán también para algo positivo, para adorar. Y esta era la meta de Cristo. Y esto es lo que Él está consiguiendo hoy en muchos sitios, en lugares increíbles. Aquí en España, que piensan algunas personas que los españoles no pueden convertirse. Le llaman a España el cementerio de los misioneros, y es verdad que aquí es duro, es difícil. Pero también en España. Yo soy español y soy un cristiano, claro que sí. Un lugar donde el cristianismo ha sido perseguido con tanta dureza durante siglos. Pero hay cristianos, hay iglesias cristianas, claro que sí. En todas las naciones, en todos los pueblos, hay personas que nos hemos vuelto de nuestros caminos, hemos mirado a la cruz y nos hemos arrepentido para adorar a Dios. Claro que sí. Todas las naciones le adorarán. Le adorarán porque dice que porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. ¿Le adorarán por las buenas o le adorarán por las malas? Esto a veces la gente no lo quiere escuchar, pero es verdad. Cristo busca ganar la adoración voluntariamente, porque Dios se la merece, mostrando la grandeza, la belleza de Dios, su Padre. ¿Y quién no es cautivado por este amor? Si nadie nos ha amado como Dios nos ama. Dios espera esta respuesta de nosotros, lógica. Pero ¿y qué pasa con las naciones que se rebelan contra Dios y no quieren adorarle? Bueno, que finalmente tendrán que recordar
y tendrán que adorar, porque Dios va a glorificar, ha glorificado, pero Dios va a glorificar a su Hijo. Y toda rodilla se doblará delante de Él y le adorará. Fíjese lo que dice Filipenses, el capítulo 2, empezando en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la primera parte del Salmo 22. Pero fíjense, continúa diciendo, por lo cual, y esto es lo que quiero subrayar ahora, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habrá naciones que no se quieran convertir, que no quieran adorar a Dios, también le adorarán. Le adorarán excluidos de su cielo, excluidos de su salvación, pero le adorarán. Porque toda rodilla se va a doblar delante de aquel que Dios ha glorificado levantándole de entre los muertos. Esto es tan grande. Y por fin, el último punto que vamos a considerar guarda mucha relación con este que acabamos de ver. Hemos dicho que el propósito de Cristo es que todas las naciones le adoren. Ahora, el séptimo punto es parecido, pero tiene sus matices. Déjenme que les explique. El propósito de Cristo es que todos adoren a Dios. Todos. Y aquí el círculo se va a ampliar muchísimo más grande. Muchísimo más. No solamente todas las naciones, que ya es mucho decir, que aparentemente es decirlo todo, pero vamos a anotarlo. Versículo 29. Vamos a ver qué incluye esto. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Aquí ya es como una onda expansiva que se va ampliando hasta límites. Bueno, ya no hay límites. Se extiende a todo lo habido y por haber. Fijémonos en varios de estos que van a adorar a Dios. Todos dicen que le van a adorar. ¿Pero quiénes son? Pues dice que le adorarán todos los poderosos de la tierra. Parece referirse a los que están satisfechos de sí mismos, aquellos que viven en la opulencia quizás, o que tienen todo lo que quieren y gobiernan y mandan, los que no necesitan de nada, los que son autosuficientes, los que se sienten felices consigo mismos y no necesitan a nadie más. Bueno, pues ellos le adorarán y no sabemos si le adorarán por las buenas, porque ellos se arrepentirán, o le adorarán porque no les queda otro remedio, porque cuando le vean aparecer en toda su gloria y toda su majestad, nadie podrá permanecer en pie delante de Dios. Todo el mundo hincará su rodilla delante de él. Pero le adorarán los poderosos de la tierra, los que viven plácidamente y despreocupados de todo. Los altivos le adorarán. Luego dice que se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun los que no pueden conservar la vida a su propia alma, dice. Bueno, ¿quiénes son estos que descienden al polvo? Pues estos son todo lo opuesto a los anteriores. Son los que son incapaces de mantener su propia vida. Parecen referirse a los moribundos, también estos adorarán al Señor. Incluso los que descienden al polvo, estos yo creo que van más allá, estos ya son los que han muerto. Polvo eres y al polvo volverás, los que descienden al polvo. Los muertos, también los muertos, porque el reino de Dios y la gloria de Dios se extiende más allá de esta vida a la vida eterna. Los que han muerto también le adorarán. Usted y yo, si somos creyentes, cuando estemos en su gloria, también le adoraremos. Tenemos esta certeza segura.
el tiempo de la adoración no se limita a nuestro espacio aquí y ahora, sino que entra, irrumpe incluso en la eternidad. Claro que sí, una adoración universal, más allá de nuestros límites. Dice incluso, siguiendo aquí en el texto, dice que la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Es decir, los que han muerto le van a adorar y los que todavía no han nacido también le adorarán. Las generaciones por venir, todos le adorarán. Una adoración universal. Algunos porque sí, por las buenas, porque han rendido su corazón a Dios. Y otros ante la gloria y la majestad irresistible de Dios. También le adorarán. Ahora, déjeme que le pregunte, ¿en qué grupo va a estar usted? ¿Estará en el grupo de los que se acordarán, volverán y adorarán, porque se han dado cuenta de la grandeza de lo que Dios ha hecho por usted cuando estaba muriendo en la cruz, por sus pecados, por mis pecados? Porque Él no estaba muriendo por algo que Él hubiera hecho mal, sino por lo que nosotros habíamos hecho mal. ¿Se acordará usted de eso? ¿Se volverá de sus caminos, dejará de andar por sus propios caminos de espaldas a Dios y se volverá a Dios en arrepentimiento y fe? ¿Se convertirá usted así en un adorador genuino, auténtico de Dios, que lo que más disfruta en esta vida es adorar a Dios por lo que Él ha hecho por usted? ¿O por el contrario, será de esos que también adorarán a Dios? Claro que sí, pero por la fuerza, ante la majestad y la gloria de su Hijo en su segunda venida, cuando Él venga o cuando Él le llame a ir a su presencia. ¿Qué otra opción va a tener? Cuando usted se presente, si no es un cristiano, usted se tenga que presentar ante el gran trono de Dios, en toda su majestad, ante el Dios que ha creado las galaxias, que ha creado las estrellas, los planetas, que lo ha creado todo, ese Dios imposible de imaginar. Cuando usted esté ante ese Dios de toda la gloria, ¿cómo va a poder permanecer en pie? Tendrá que doblar su rodilla, aunque no quiera, y reconocer que su Hijo Jesucristo es el único digno de ocupar ese trono, junto con su Padre Celestial. Yo le animo a que doble su rodilla delante de Dios y ahora mismo se convierta en un adorador de Dios, en base a la obra de la cruz, por todo lo que Dios ha hecho por usted. Si Dios no gana su corazón, si Dios no conquista su corazón por medio de su amor, con todo lo que Él le ha demostrado que le ama en la cruz, ¿qué otra cosa puede ganar su corazón? ¿Qué otra cosa puede ganarla? Espero de verdad que usted se acuerde de Cristo, se vuelva de su camino y se convierta en un adorador de corazón. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por su atención.